Muy buenas tardes. Antes de iniciar con esta videoconferencia, les recordamos que sus consultas pueden hacerlas en el chat que está en YouTube. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, la Comisión Institucional de Ética y Valores, en convenio con la Comisión Nacional de Rescate de Valores, esta actividad. Me permito presentarles a la señora Evelyn Hernández Kelly. Es licenciada en Derecho y tiene una especialidad en Derecho Notarial y Registral. Ha sido abogada de la Procuraduría de la Ética Pública de la Procuraduría General de la República desde hace 7 años, área en la que desarrolla acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Ha participado en numerosas capacitaciones relacionadas con el tema de la ética en el ejercicio de la función pública y otros tópicos atinentes. Dentro de sus labores habituales le corresponde impartir charlas sobre diferentes temas tales como acceso a la información pública, conflictos de intereses, ética y probidad en el ejercicio de la función pública, entre otros. Actualmente la encargada del módulo de prevención de la corrupción y del proceso de capacitación de la Procuraduría de la Ética Pública. Además, es la coordinadora de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Procuraduría General de la República. Adicionalmente, tiene formación en docencia con una especialidad en dificultades de aprendizaje y una maestría en administración educativa. Bienvenida, doña Evelyn. Muchísimas gracias, doña Tatiana. No me da. Muchísimas gracias. De parte de la Procuraduría de la Ética Pública, pues es un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy la continuación de una primera charla que fue impartida por el licenciado José Armando López Baltodano, procurador director del área de la ética pública y que se dio el mes pasado. Nada más como antes de iniciar la charla, nada más me voy a permitir indicarles que en esta charla pues se va a estar utilizando un lenguaje llano, muy sencillo, porque la Procuraduría de la Ética Pública pues viene trabajando una, una tendencia que se viene trabajando a nivel mundial y que es conocida como el derecho al derecho, es decir, que las personas puedan efectivamente entender cuando se le hablen de términos que estén relacionados con el derecho, puedan entender perfectamente pues a qué nos estamos refiriendo. Así que desde ya le voy a pedir disculpas a los colegas y a todos aquellos que tengan pues conocimientos legales que pues efectivamente esta charla va a ser dada en un lenguaje muy sencillo, muy llano, de forma tal que podamos llegar pues a toda la población. Nada más para recordar que en la primera charla, don Armando estuvo desarrollando temas a nivel general para exactamente abrir el espacio a esta segunda charla. En su charla, don Armando habló sobre, o dio más bien la definición de lo que es el servidor público, de lo que era la administración pública, habló de todos los principios que están vinculados al ejercicio de la función pública y explicó cada uno de ellos, entre los cuales podemos citar el de buena fe, el de objetividad,
el del principio de legalidad y todos estos que, como bien lo dijo él, después con la entrada en vigencia o con la promulgación de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, pues estos principios se vinieron a normativizar en lo que hoy conocemos como el deber de probidad. Es decir, que todos esos principios hoy en día los tenemos contenidos en una sola norma y norma que es de acatamiento obligatorio para absolutamente todos los funcionarios públicos. Habiendo hecho un preámbulo de lo que se habló en la charla pasada, me voy a permitir un segundo nada más para compartirles la charla que se va a desarrollar el día de hoy y que corresponde exactamente a desarrollar el concepto del deber de probidad, que como bien lo vimos, pues es un concepto bastante amplio y que necesariamente pues se le debe dar un desarrollo para que podamos comprender efectivamente pues de qué se trata el deber de probidad, cuáles son aquellas acciones que nosotros como funcionarios podemos realizar y que a veces aún sin saberlo, pues estamos incurriendo en una violación al deber de probidad. Permítame un segundito para compartir la presentación. ¿Ok? Perdón, nada más permítame porque no sé por qué a la hora de pasarlo se corrió a la última filmina. Ok, vamos a iniciar haciendo un muy breve repaso sobre lo que es el deber de probidad. Recordemos que el deber de probidad, bueno, lo tenemos definido tanto en el artículo número 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Sin embargo, pues como lo hemos venido diciendo reiteradamente, es un término tan amplio que se requirió un reglamento donde de alguna forma pues se viniera a extender o a explicar o a desarrollar de mejor forma todas aquellas conductas en las que nosotros podemos incurrir y violentar de esa forma el deber de probidad, o más bien todas aquellas conductas a las que nosotros como funcionarios públicos pues estamos obligados a cumplir. Esta definición la vamos a encontrar en el artículo 1, inciso 14 del reglamento de la ley, que como le digo, pues se amplía y se desarrolla todavía mucho mejor el deber de probidad. Bueno, ¿qué es el deber de probidad? Bueno, el deber de probidad no es más que la obligación que tenemos todos los funcionarios públicos de orientar nuestra gestión a la satisfacción del interés público. Este tema de interés público, como lo vamos a ver a través de toda la charla, es en realidad el que a nosotros como funcionarios públicos nos va a perseguir siempre. Nosotros tenemos que entender que nosotros llegamos a la función pública exactamente a eso, a defender ese interés público al que nosotros estamos obligados, no a defender el interés propio o el interés de una tercera persona. Eso sí es importante, pues que nosotros como funcionarios públicos lo tengamos presente en cada una de las acciones que nosotros llevemos a cabo. Ahora bien, ¿cuáles son esas acciones que nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a hacer? Bueno, la primera de ellas, identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias. Vean cómo se le viene dando el seguimiento al interés público, ¿verdad? Estamos hablando de necesidades colectivas, no de unas pocas personas, ¿verdad? Buscando la igualdad siempre para todos los habitantes de la República. ¿De qué otra forma? Bueno, demostrando rectitud y buena fe en las acciones que nosotros realizamos. Adoptar decisiones en cumplimiento de nuestras atribuciones y que se ajusten a la imparcialidad, que es uno de los principios más importantes dentro de la función pública. La imparcialidad y cuyo término está asociado a lo que conocemos nosotros como los conflictos de intereses y que se van a estar desarrollando en adelante. ¿Cuál otra acción debemos de hacer nosotros? Bueno, administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, de eficiencia, economía y eficiencia. Igualmente, nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a rechazar todas aquellas dádivas, obsequios, premios, recompensas o cualquier otro emolumento, honorario, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras. Uno de los más importantes y quizás una de las conductas que más se denuncian ante la Procuraduría de la Ética es esta, que nosotros como funcionarios públicos debemos de abstenernos de conocer y de resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación. Y por última,
no menos la importante y que sí que continúa recalcando, pues para lo que nosotros estamos en la función pública, que es la satisfacción del interés público. ¿Qué sería lo contrario al deber de probidad? Bueno, si nosotros buscáramos un término contrario al deber de probidad, pues no es más que el término de la corrupción. Y la corrupción, tal como lo indica la presentación, la tenemos definida en el reglamento de la ley contra la corrupción, propiamente en el artículo 1, y dice que la corrupción es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado. De manera más general, la corrupción es el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político, el beneficio particular o el beneficio de terceros. Ahora bien, en realidad, el deber de probidad, como ya lo vimos, la definición que está contenida en el reglamento a la ley contra la corrupción, pues es sumamente amplio. Lógicamente, pues en esta hora de exposición no nos va a dar tiempo de desarrollar cada una de las conductas que ahí están identificadas y por lo tanto optamos por traer a colación las preguntas más importantes y sobre todo las acciones que más se denuncian en la Procuraduría de la Ética. Ahora bien, como también lo explicaba don Armando en la charla anterior, las consecuencias por la infracción al deber de probidad son tres. O podríamos incurrir nosotros como funcionarios públicos si violentamos el deber de probidad en tres diferentes tipos de responsabilidades. Podríamos estar al frente de una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. Es decir, que podríamos con la sola con solo realizar un acto, realizar una acción que violente el deber de probidad, nosotros como funcionarios públicos podríamos acarrear una responsabilidad administrativa que, como lo dicta la ley, pues podría terminar inclusive con el cese de nuestras funciones sin responsabilidad patronal e inclusive podríamos estar incurriendo en algún delito penal. Y además, pues tener que pagar por el daño que nosotros provocamos con nuestra acción. Tanto la responsabilidad administrativa como la responsabilidad penal son, vamos a ver, se pueden llevar a un mismo tiempo, no es precisamente de que si la investigación se abrió en sede penal, ya no es necesario realizarla en sede administrativa o viceversa. La Sala Constitucional lo ha dicho claramente y ambas investigaciones se pueden llevar en una misma, al mismo tiempo. Ahora bien, ya después de haber explicado, bueno, lo que es, o más bien la definición del deber de probidad y lo que podría resultar si yo infringo ese deber de probidad, vamos a desarrollarlo, pero ya llevándolo a la práctica para que podamos comprender mucho mejor, pues en realidad, qué es el deber de probidad, porque nos hemos topado con que, bueno, la ley está en vigencia desde el año 2006 y al año 2020 nos hemos encontrado a lo largo de las charlas que nosotros impartimos a lo largo del territorio nacional en todas las instituciones públicas del país, nos hemos encontrado que todavía después de tantos años hay funcionarios públicos que no conocen la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y mucho menos lógicamente pues conocen todos los temas que están relacionados al deber de probidad y desdichadamente pues nos hemos dado cuenta que muchas de las conductas que a nosotros nos denuncian y muchas de las conductas que se presentan dentro de las instituciones públicas ha sido porque esos funcionarios las cometen por un desconocimiento a la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida en la función pública, sobre todo los que estamos un poquitito más avanzados de edad y llevamos muchos años en la función pública, pues hemos visto conductas como una práctica común sin saber exactamente que estamos infringiendo una norma a partir de la promulgación de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Como les explicaba, pues desdichadamente no nos va a dar este tiempo de explicar pues cada una de las acciones con las que nosotros podríamos violentar el deber de probidad, porque en realidad son muchísimas. Sin embargo, vamos a tratar de concentrarnos pues en las más importantes y reiterarles que
que son las que más se denuncian aquí en la Procuraduría de la Ética y en los otros entes de control. Vamos a ver lo que es el tema de la extralimitación de poder, las limitaciones para el desarrollo de actividades públicas, lo que tiene que ver con los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, el tema de conflicto de interés y la prohibición para recibir y otorgar retribuciones económicas o ventajas, lo que nosotros conocemos comúnmente como las dádivas. Y además de eso, en la última parte de la charla, pues vamos a ver un poco sobre la denuncia de actos de corrupción, todo lo que tiene que ver con la interposición de la denuncia, eh, cuáles son las instancias que tramitan las denuncias por posibles actos de corrupción, los deberes y los derechos que tenemos nosotros como funcionarios o como simples habitantes de la República. Y eso se los quisimos traer también. ¿Por qué? Porque muchas veces también, aún dentro de las mismas instituciones, los mismos funcionarios no saben a dónde tienen que interponer alguna denuncia cuando se dan cuenta de algún posible acto de corrupción. Vamos a iniciar con el desarrollo, con lo que tiene que ver con la extralimitación de poder. Y en primer lugar, tenemos aquí la utilización de recursos públicos para intereses particulares. Cuando nosotros hablamos del tema de recursos públicos, nos estamos refiriendo a qué? A las instalaciones físicas de las instituciones, a los equipos de oficina, a los vehículos y a todos aquellos bienes a los que nosotros como funcionarios públicos tenemos acceso, es decir, aquellos bienes a los que nosotros nos entregan, ¿para qué? Para que nosotros ejerzamos las funciones. Sin embargo, pues desdichadamente, son de las situaciones que más se presentan dentro de las instituciones, el abuso hacia estos recursos. Ejemplo, carros institucionales se están utilizando para ir a hacer las compras a los supermercados, se están utilizando para pasar a dejar a los niños a las escuelas. Las computadoras y las impresoras se están utilizando para realizar trabajos de universidades, para realizar trabajos de nuestros niños. Instalaciones físicas, recordemos que pues, las instalaciones físicas tienen un uso y ese uso es público y jamás un uso, por ejemplo, que a funcionarios de X institución les otorguen la autorización para que den clases de Zumba los lunes a las 4 de la tarde, pero si ese día, coincidentemente un lunes, pues sucede alguna situación que se deba de atender de inmediato, lógicamente prevalece ese interés público, ¿verdad? Las clases de Zumba quedarán para otro lado porque, como lo he venido diciendo desde el principio, ese principio pues rige siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa también cuando yo hago un mal uso de los recursos públicos? Bueno, inclusive podríamos estar cayendo en un delito penal, en el que es conocido como el peculado de uso, ¿verdad? Y es ese mal uso, valga la redundancia, que nosotros le damos a todos aquellos equipos o implementos que nos dan para realizar nuestro trabajo. También aquí es importante mencionar que el mismo reglamento a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito define exactamente la corrupción como un uso indebido de los recursos públicos. Es decir, que si yo estoy utilizando el vehículo institucional para otros intereses que no son los propios de la institución donde yo laboro, exactamente estoy cayendo en corrupción. Otro de los temas también que son muy polémicos y que tiene que ver con la extralimitación de poder es el aprovechamiento indebido del ejercicio del cargo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, es hacer uso de mis funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares. Es utilizar mi cargo o utilizar mi investidura, igualmente los recursos, los bienes o servicios que brinda la administración en la que yo me desempeño, perdón, para la obtención de un provecho o beneficio propio o de un tercero en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente. Este aprovechamiento indebido en realidad va muy ligado también al tema anteriormente que está ligado con los recursos también, pero también, sobre todo aquí, se trata de que la persona va a utilizar su cargo, su investidura
o los recursos que tiene a su disposición, ¿para qué? Para favorecerse de alguna forma a él o para favorecer a un tercero. Es decir, por ejemplo, que yo como jefe necesito realizar una gestión personal, llámese llamar tener que pagar tarjetas de crédito en el banco, entonces yo le solicito a mi asistente que vaya al banco y que me pague las tarjetas de crédito. Eso por poner un ejemplo mínimo, porque los ejemplos de aprovechamientos indebidos pues son muchísimos dentro de la función pública y aquí podríamos hablar horas de horas de todos los casos que se dan. Eh, pero exactamente el fin de esto, o más bien el, el, el el hecho es que la persona funcionaria pública lo que utiliza es eso, es su investidura de servidor público, se vale de esa posición de servidor público para obtener de alguna forma un beneficio, ya sea él o un beneficio para un tercero. Tenemos también el tema de las limitaciones para el desarrollo de actividades públicas y privadas. Aquí vamos a conversar sobre el tema de la dedicación exclusiva y de la prohibición que con la entrada en vigencia de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas eh, sufrieron pues algunos cambios ambos regímenes y pues hasta el momento la Procuraduría General de la República como órgano asesor de la administración no se ha pronunciado sobre los cambios que se han dado en ambos regímenes. En realidad han sido muy pocos los dictámenes que se han emitido y pues por lo tanto pues probablemente van a haber algunas preguntas ahí que no se van a poder contestar, algunas dudas que ustedes tengan con respecto a estos regímenes, pero como les digo, en realidad es muy poca la jurisprudencia administrativa que en estos momentos tenemos sobre estos dos regímenes. Para hablar de prohibición o dedicación exclusiva, tenemos que iniciar por definir primero qué es una profesión liberal. ¿Por qué? Porque exactamente ahí donde va a estar el fondo de si es permitido que se me pague a mí una dedicación exclusiva o una dedicación exclusiva o prohibición, es necesario que yo tenga una profesión liberal. Ahora bien, ¿qué es una profesión liberal? Tal y como fue definido en uno de los dictámenes que se acaba de emitir aquí en la Procuraduría de la Ética, en la Procuraduría General, perdón, en este año exactamente, dice que una profesión liberal es aquella cuyo ejercicio supone la existencia de un mercado de servicios que permita al profesional ofrecer habitualmente por medio de una oficina, de un despacho o de un establecimiento abierto al público a cambio de una retribución económica, la prestación de un servicio especializado para cuya ejecución ha recibido formación académica, generalmente universitaria, que le faculta para proceder con independencia técnica sin sujeción a las órdenes que podría girarle su cliente. Además, otra característica importante, aunque no imprescindible para que una profesión sea liberal, es la existencia de un colegio profesional que fiscalice las relaciones entre el profesional y su cliente. Eso tomando en consideración si existe ese colegio profesional, ¿verdad? Porque si no existe, pues lógicamente no hay una obligación de colegiarse. Ahora bien, bueno, como lo vimos, ¿cuáles son las características importantes de una profesión liberal? Bueno, normalmente tenemos una oficina abierta, normalmente se nos va a pagar por el servicio, ese servicio especializado que yo tengo en una determinada área. Normalmente, pues yo tengo que tener un grado académico, llámese bachillerato, universitario, y la existencia de un colegio profesional al que yo debo de estar adscrito, aunque también aquí pues hay sus excepciones porque hay colegios en donde no es necesario ni es obligatoria la colegiatura, ¿verdad? Entonces son aspectos que se deben de analizar también con cada una de las profesiones para determinar si estas son liberales o no son liberales. Ahora bien, teniendo ya claro lo que es una profesión liberal, vamos a hablar del régimen de dedicación exclusiva. Bueno, el régimen de dedicación exclusiva es de naturaleza o de carácter contractual. ¿Qué quiere decir que es contractual? Bueno, es un contrato
que yo como profesional voy a firmar con la administración pública. Esta surge por iniciativa de la administración ante la necesidad que un servidor público se desempeñe en su puesto de manera exclusiva. ¿Y qué implica esta dedicación exclusiva? Bueno, implica el no ejercicio temporal de la profesión liberal ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o privada por un periodo de tiempo definido. Es decir, este es potestativo. Si yo quiero, lo firmo, si yo quiero, no lo firmo. Y lógicamente, pues por esa dedicación exclusiva que yo voy a tener con la administración, pues voy a tener una compensación económica y esa compensación económica, de acuerdo a las leyes, va a depender del grado académico y las características que yo tenga o que tenga el puesto. Si yo tengo un grado académico de bachillerato, voy a tener X porcentaje, pero si lo que tengo es un grado académico de licenciatura, voy a tener otro porcentaje de acuerdo a lo que dicta la misma ley de salarios, que es donde está regulado en estos momentos el tema de los regímenes de dedicación exclusiva y de prohibición. Entonces, en síntesis, ¿qué es la dedicación exclusiva? Bueno, es un contrato que yo firmo con la administración pública y que surge de una necesidad que la administración vio para que el servidor público ejerza de manera exclusiva su profesión con ellos. Ahora bien, el régimen de prohibición, perdón, ya no es un contrato, sino que es una restricción legal. ¿Qué queremos decir con que es una restricción legal? Que va a estar contenida en una norma. Es decir, para poner un ejemplo y que quede más claro, si yo soy abogada de la Procuraduría General de la República, la ley orgánica de la Procuraduría General de la República dispone que yo, al aceptar ser abogada de esta institución, automáticamente quedo bajo el régimen de prohibición. ¿Okay? Entonces se nos dice que es una restricción legal a quienes ocupen determinados cargos públicos para asegurar su dedicación absoluta a las labores y las responsabilidades públicas encomendadas. El servidor sujeto a prohibición tendrá imposibilidad de desempeñar su profesión o profesiones en cualquier otro puesto, en el sector público o privado, estén o no relacionadas con su cargo, mediante cualquier forma de remuneración o incluso ad honorem. Y esta última parte de ad honorem es muy importante que a nosotros nos quede bien claros. ¿Por qué? Porque normalmente yo digo, yo no estoy infringiendo la norma porque lo estoy haciendo ad honorem, porque no estoy cobrando. Pues no. Con esta nueva, con este cambio que se dio en la ley de salarios, en razón de la ley de fortalecimiento fiscal, pues ya está claramente definido, están claramente definidas las reglas en lo que respecta al régimen de prohibición y dedicación. Y entonces sí es importante que sepamos e interioricemos que aunque nosotros realicemos las acciones de forma honorífica o ad honorem, igualmente estaríamos infringiendo ambos regímenes. Ahora, tenemos excepciones, la misma ley lo prevé así, excepciones para ambos regímenes, tanto el de dedicación exclusiva como el de prohibición. Y las excepciones pues son dos. La primera, que es la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria. Enseñanza superior es enseñanza universitaria y los centros deben de estar debidamente autorizados por el CONESUB, tal y como lo ha dicho la Procuraduría General de la República. Y la segunda excepción es la atención de los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera. Vean que la norma ya comprende también compañero o compañera o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. Esas son las únicas dos excepciones que se tienen para ambos regímenes. En el mismo tema, las limitaciones para el desarrollo de actividades públicas y privadas, tenemos también el tema del desempeño simultáneo de cargos públicos.
esta norma la vamos a encontrar en el artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y en los artículos 29 y 33 de sus reglamentos. ¿Y qué es lo que quiere decir esta norma? Bueno, que ninguna persona podrá desempeñar simultáneamente o de forma simultánea en los órganos y entidades de la administración pública más de un cargo remunerado salarialmente. Es decir, que si, por ejemplo, yo soy funcionaria del IFAM y trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero también formo parte de la Junta de Educación de San José, que sesiona los jueves a las 8 de la tarde, de la noche, perdón. En teoría y en acatamiento de esta norma, yo no tendría absolutamente ningún problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son dos cargos públicos, no está esa superposición, no se están dando de forma simultánea. ¿Cuáles aspectos son importantes a considerar para no caer en la violación a esta norma? Bueno, la primera es la existencia de un margen de tiempo suficiente para el normal desplazamiento, es decir, yo tengo que tomar en consideración cuánto tiempo me va a tomar a mí desplazarme de mi primer trabajo al segundo trabajo, porque, por ejemplo, si yo debo cumplir un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero mi segundo trabajo inicia a las 4:15 y en mi primer trabajo está en Heredia y el otro está en Cartago, difícilmente yo me voy a movilizar en 15 minutos, ¿verdad? Entonces, ese lapso de tiempo que yo necesito para desplazarme, pues yo lo tengo que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque si no, definitivamente yo estaría incumpliendo en alguno de los dos trabajos, ¿verdad? O estoy saliendo más temprano de uno o estoy llegando a otro y de alguna forma pues podría estar incurriendo también en un delito como es el de enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Porque me están pagando un salario para el cual pues yo no estoy cumpliendo con la jornada, ¿verdad? Y el otro, es importante también tomar en consideración que las funciones correspondientes a cada cargo no pueden resultar incompatibles entre sí. Es decir, se deben de asegurar de que no haya una incompatibilidad entre estos dos cargos públicos. Vamos a cambiar el tema y vamos a hablar en estos momentos sobre los conflictos de interés. Los conflictos de interés en realidad es un tema que trae mucha duda dentro de la función pública. Bueno, ¿qué es? ¿De qué manera se deben de manejar? ¿Por qué es importante enfatizar en su tratamiento, etcétera? Y por eso consideramos que sí era muy importante traerles a esta charla pues este tema y ampliar un poquitito más al respecto. Bueno, vamos a tener que el conflicto de interés son situaciones que se generan cuando los intereses privados de la persona funcionaria pública, los cuales están derivados de circunstancias o relaciones propias de familiares o personas de su círculo cercano, tienen la capacidad de perjudicar el adecuado cumplimiento de sus deberes y responsabilidades oficiales, porque afectan su independencia o imparcialidad en el desempeño de sus labores, ponen en riesgo su integridad o porque dan lugar a dudas justificadas sobre la imparcialidad o integridad del actuar del servidor o de la institución. Recordemos que nosotros como funcionarios públicos estamos llamados a actuar siempre con esa independencia y con esa imparcialidad, con integridad en todo momento. Pero además de eso, también nosotros pues tenemos que dar la apariencia de que estamos haciendo las cosas mal. No podemos permitir que las personas o los administrados de alguna forma generen algún tipo de duda sobre nuestras actuaciones. Y exactamente de eso es de lo que se tratan los conflictos de intereses. O sea, los conflictos de intereses nosotros los debemos de evitar en todo momento exactamente eso, para evitar que de alguna forma nuestra imparcialidad, nuestra objetividad se puedan ver de alguna forma vedados. Es lógico y comprensible de que nosotros somos funcionarios públicos, pero también somos personas, es decir, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos inclusive enemigos y todas esas situaciones como personas que somos, de alguna forma u otra, podrían, porque conste que aquí también hago el paréntesis y les digo que nosotros sabemos
que pues la mayoría de nuestros funcionarios son probos y que efectivamente pues el hecho de que tenga un conflicto con una tercera persona, eso no va a implicar que vaya a resolver contrario a derecho. Sin embargo, como les digo, hay mecanismos preventivos que evitan esos conflictos de intereses y que lógicamente para no generar esas dudas es que nosotros los activamos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos que en el momento en que hay alguna situación que de alguna forma nosotros veamos que puedan vedar de alguna forma esa independencia, esa objetividad, esa imparcialidad que nosotros debemos de tener como funcionarios públicos, pues nos apartemos del conocimiento de estos. ¿Cuáles son esos intereses privados que podrían ser generadores de conflictos de intereses? Son muchos en realidad. Podríamos hablar de intereses financieros o pecuniarios que tengamos nosotros, llámese negocios que tengamos con terceras personas, llámese deudas, llámese expectativas de trabajo. Tenemos también las relaciones familiares y aquí vamos a incluir el círculo familiar más cercano del servidor, pero igualmente podemos hablar de personas, de relaciones afectivas. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga una amistad íntima con una persona y que esa persona llegue y hago también aquí un paréntesis, amistad íntima, ¿a qué nos referimos con amistad íntima? Bueno, la amistad íntima no es decir que es mi vecino que yo saludo todos los días con un buenos días y un buenas noches, ¿verdad? No, amistad íntima es aquella persona con la que yo he compartido muchísimas facetas de mi vida, que celebramos cumpleaños, que celebramos bautizos, que vamos a entierros, todas las actividades que ustedes se puedan imaginar y que nosotros pues normalmente con quien las compartimos exactamente es con ese círculo de amistad íntimo que es el que está siempre ahí a la par de nosotros, ¿verdad? Pues igualmente así como tenemos nosotros enemigos, también tenemos enemigos, ¿verdad? Existen los noviazgos, existen las relaciones de pareja públicas o clandestinas, porque aquí hay que hablar de las parejas clandestinas también y pues tomar en consideración exactamente eso, que esa sería una causal para que yo me tenga que separar del conocimiento de alguna gestión que alguna de estas personas que se han citado lleguen a realizar a la institución donde yo laboro. Igualmente puede haber otros intereses, como por ejemplo los comunales, los religiosos, los de afiliación a organizaciones con o sin fines de lucros, políticas, sindicales o profesionales. ¿Qué ejemplo cabe aquí? Que por ejemplo, que yo vaya, que yo sea, por ejemplo, un funcionario de una municipalidad X, yo vivo en esa misma municipalidad y la iglesia a la que yo asisto, el pastor de la iglesia, llega a la municipalidad para que yo le realice una gestión, la lógica y para resguardar ese principio de objetividad y de imparcialidad que debe prevalecer siempre en la función pública, en ese momento yo me debo de abstener de realizar esa gestión en razón de que hay un interés ahí de por medio. En este caso, hay un interés religioso. Ahora, ¿por qué es tan importante que se eviten los conflictos de intereses en las instituciones públicas? En primer lugar, y como se los he venido diciendo a lo largo de la charla, porque nosotros tenemos que asegurar la satisfacción del interés general. Debemos de evitar en todo momento el aprovechamiento de la función pública para provecho particular. Nosotros, de acuerdo pues al puesto que tengamos, a las funciones que realicemos en nuestras instituciones, pues podríamos de alguna forma realizar un aprovechamiento indebido y favorecer, que es exactamente lo que no se espera que hagamos, y favorecer ya sea a un familiar, a un amigo o por el contrario, más bien perjudicar a un tercero, ¿verdad? Entonces, es exactamente evitar ese aprovechamiento de la función pública para provecho particular. También es importante, ¿por qué o para qué? Para proteger la integridad de las decisiones públicas. Eso es resguardar exactamente la imagen, la confianza y la credibilidad pública. Eso, por eso es que es tan importante que nosotros evitemos colocarnos en una posición de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que resguardar ese interés general. El interés general siempre va a ir por el interés mío, por el interés de mis familiares, por el interés de mis amigos.
Y como les digo y se lo recalco, la imagen de la institución es muy importante resguardarla. ¿Por qué? Porque si los administrados notan que de alguna forma nosotros no deberíamos de estar realizando alguna gestión y la realizamos, eso hace que la confianza y la credibilidad pública se vaya perdiendo en nuestras instituciones. Este deber de abstención, como lo he venido diciendo, pues es un mecanismo de carácter preventivo. Se presentó la situación, llegó para poner un ejemplo claro, se presenta un denunciante a la Procuraduría de la Ética Pública y viene a interponer una denuncia en contra del papá de una compañera. ¿Ok? Desde ese momento exactamente se tiene que activar todas las alarmas y tenemos que empezar a ver, ok, lo primero, hay que resguardar objetividad, imparcialidad. ¿Qué es lo primero? Bueno, asegurarnos de que efectivamente esa denuncia nunca vaya a pasar por las manos de esa compañera. ¿Por qué? Porque a eso estamos llamados en la función pública, a evitar todo sesgo en nuestra imparcialidad o la imparcialidad en las acciones que cada uno de nosotros realiza en sus instituciones. ¿Dónde está regulado este deber de abstención? Bueno, el deber de abstención está regulado o más bien desde la Ley General de la Administración Pública, específicamente el artículo 230, y este artículo a su vez nos remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 31, y a su vez este último nos redirige al Código Procesal Civil. Código Procesal Civil, pues que tuvo una reforma importante y entró a regir uno de los incisos que están contenidos en el artículo 12 de ese Código Procesal Civil y que indica o que más bien deja muy abierta la posibilidad para que los funcionarios públicos que de alguna forma tengan alguna duda respecto a su imparcialidad o su objetividad, se abstengan de conocer un asunto, porque muchas veces era muy difícil ubicarse dentro de las causales que existían anteriormente cuando porque ninguna de ellas indicaba exactamente esto, que hubiera circunstancias que dieran lugar a dudas justificadas. Sin embargo, en estos momentos, pues esta norma en realidad está dejando muy abierta la oportunidad o ese mecanismo preventivo más bien para que nosotros como funcionarios públicos pues no caigamos en una violación al deber de abstención y consecuentemente a una violación al deber de probidad. Las causales del Código Procesal Civil pues son muy amplias, son muchísimas, y esas hablan de un interés directo, el no haber emitido yo un criterio anterior, el haber tenido disputas judiciales anteriormente. Son muchísimas las causales que ahí están contenidas, que yo siempre y nosotros en la Procuraduría de la Ética Pública, pues siempre les decimos que el artículo 12 del Código Procesal Civil, todos los funcionarios públicos deberíamos de tenerlo a mano y hacer uso de él cuando creamos que estamos al frente de un posible conflicto de interés. Ahora bien, ¿qué sucede si ya yo como funcionario público identifiqué un posible conflicto de interés? Se presentó alguien a mi institución que es el amigo de toda la vida y a mí me corresponde atenderlo. ¿Qué sucede exactamente en ese momento? De acuerdo a todo lo que nosotros hemos venido hablando, lógicamente en honor al principio de objetividad y de imparcialidad, lo que corresponde es la abstención. ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Ante quién lo debo de hacer? Bueno, este procedimiento está regulado en el artículo 231 de la Ley General de la Administración Pública. Y lo que nos dice es que, en primer lugar, nosotros debemos de informar a nuestro superior inmediato. A partir de que nosotros le informamos a nuestro superior inmediato, este tiene 3 días para definir si esa causal procede o no procede. Si no procede, el funcionario no tiene ningún problema, sigue conociendo de la gestión. Pero si
procede, el superior jerárquico en esa misma resolución o en ese mismo acto va a designar a otro funcionario de igual rango y de no haber un funcionario de igual rango, pues le corresponderá conocerlo al superior. Esto es cuando hablamos de el procedimiento de abstención, pero también tenemos la otra figura que es la figura de la recusación. ¿Okay? Esta se da cuando un tercero perjudicado es el que recusa al funcionario público. Lo que se espera es exactamente que el funcionario público se abstenga de realizar la gestión cuando hay una causal y no que la persona tenga que venir a recusarlo, ¿verdad? Igualmente, este procedimiento está regulado en el artículo 236 de la Ley General de la Administración Pública e igualmente indica, bueno, que la parte perjudicada puede recusar al funcionario con la respectiva causal. Son las mismas causales de abstención las que se pueden aplicar al procedimiento de recusación. La gestión de recusación se debe de hacer por escrito y con las pruebas correspondientes. El funcionario recusado recibe la gestión y decide a más tardar el mismo día o a más tardar el día siguiente si se abstiene o si es infundada la gestión. Y posterior a este pasa el expediente superior jerárquico, quien puede recabar todas las pruebas, todos los informes en el plazo de 5 días para resolver. Entonces estamos claros, tenemos el procedimiento de abstención y el procedimiento de recusación, que ambos son figuras preventivas para evitar caer nosotros en un conflicto de interés. Ahora, es indudable que nosotros, los funcionarios públicos, somos los que mejor conocemos cuáles son los intereses privados y cuáles son las relaciones personales que pueden afectar el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, como nosotros somos los que sabemos cuáles son esos intereses, nosotros somos los que estamos obligados a informar de forma oportuna, transparente y de manera oficiosa a nuestro superior jerárquico cuando estemos al frente de un posible conflicto de intereses. Pero además de todo esto, también es importante que cuando un funcionario público se abstuvo del conocimiento de alguna gestión donde tenga un impedimento, este también debe de apartarse de su decisión, de la tramitación, de la discusión, de todo lo que tenga que ver con, con esa gestión de la cual él se inhibió. Entonces, para que quedemos claros, no es solo decir me abstengo de, sino que también me tengo que apartar del conocimiento, me tengo que apartar de la discusión, me tengo que apartar de la votación y de la tramitación de esos asuntos. Ahora bien, ¿qué pasa si efectivamente pues yo hice caso omiso cuando tenía una causal de abstención y simple y sencillamente pues realicé la acción? Es muy sencillo. Si yo infringí ese deber de abstención, igualmente podría estar cayendo en responsabilidad administrativa, en responsabilidad penal, sobre todo refiriéndonos al delito de cumplimiento de deberes y también a que se produzca la nulidad, perdón, del acto administrativo en el que yo participé. Es decir, que son consecuencias graves la infracción a este deber de abstención y de ahí que nosotros como Procuraduría de la Ética pues llamamos a las instituciones públicas y a todos los funcionarios públicos para que presten atención al tema de los conflictos de intereses. Cambiando de tema, vamos a analizar un poquito el tema de la prohibición que nosotros como funcionarios públicos tenemos para recibir y otorgar retribuciones económicas o ventajas, o que tenemos para la recepción de dádivas. Son muchas las normas que en nuestro ordenamiento jurídico hablan sobre el tema. En este cuadro se muestran las leyes generales, porque pues lógicamente van a haber leyes especiales
que también contienen normas sobre el tema, sobre la prohibición para recibir algún tipo de dádiva. Sin embargo, pues aquí les traemos a colación las normas generales. Vamos a encontrar normas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, propiamente en el artículo número 3, que es el que refiere al deber de probidad, el artículo 4, que es el que habla sobre las consecuencias por violentar el deber de probidad, el 16, que refiere a las retribuciones ajenas a la relación de servicio, el artículo 20, que próximamente lo vamos a analizar con más profundidad. Este artículo 20 en realidad lo que contiene es una excepción a esta norma, a la norma que impide que los funcionarios públicos recibamos algún tipo de dádivas. Y los artículos 38 y 39, pues que refieren a las sanciones de orden administrativo si yo violento el deber de probidad. Asimismo, es importante hacer ver que si yo recibo una dádiva, puedo tener responsabilidad administrativa, pero también puedo estar incurriendo en una responsabilidad de tipo penal. Son varias las figuras penales que contiene el Código Penal en relación a esta temática, y tenemos en primer lugar el artículo 347, que es el cohecho impropio, el 348, que es el cohecho propio, el 350, que es la aceptación de dádiva por acto cumplido, el 353, que refiere al enriquecimiento ilícito, y el 355, que es la concusión. No vamos a entrar a analizar, lógicamente, cada una de las figuras penales, pues porque en realidad pues se ocuparía prácticamente una charla para poder analizar cuáles son las acciones con las que yo podría estar incurriendo en cada uno de estos tipos penales, y pues como les digo, sería muy amplio el análisis. Igualmente, a nivel general, la ley de la contratación administrativa refiere en el artículo 96 ter o habla más bien sobre el despido por recibir dádivas de un proveedor, es decir, que estamos impedidos a recibir alguna dádiva de los proveedores. Igualmente el reglamento de la ley contra la corrupción, que viene y nos da un resumen de lo que son las corruptelas, pero de importancia también para el tema tenemos el artículo 40, que es el que ya vamos a analizar de seguido, y es el que nos concierne a absolutamente todos nosotros como servidores públicos. Y además de eso también tenemos la directriz número 2 de la Contraloría General de la República, que aquí quiero hacer un paréntesis también porque normalmente cuando se dice directriz de la Contraloría General de la República, se presume que es únicamente de acatamiento para los funcionarios de la Contraloría General, y en realidad esta norma es de acatamiento obligatorio para todos nosotros los funcionarios públicos. Ahora bien, como les dije, dentro de toda la normativa general sobre el tema de dádivas, es importante resaltar el artículo número 40 del reglamento de la ley contra la corrupción. Y esta norma lo que señala es que nosotros como funcionarios públicos tenemos terminantemente prohibido recibir dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja como retribución por actos u omisiones inherentes a nuestros cargos. Recalco y quise subrayar y poner en negrita el término, valga la redundancia, terminantemente. ¿Por qué? Porque es una de las normas más contundentes que hay en nuestro ordenamiento jurídico. En pocas palabras y en resumen, ¿qué quiere decir esta norma? Esta norma lo que nos dice a nosotros como funcionarios públicos es que simple y sencillamente nosotros no podemos aceptar absolutamente nada. Y esa es exactamente la posición que tiene la Procuraduría de la Ética Pública. Es nada, nada de nada, como lo decimos nosotros siempre en las charlas. Entonces, es importante, miren, y nosotros somos conscientes, hemos ido a zonas rurales y en las zonas rurales nos dicen, mire, la gente de aquí es dadivosa, nos trae naranjas, nos trae mangos, nos trae aguacates, nos trae de todo. Y sabemos que lo están haciendo porque son personas que les gusta compartir lo que tienen. Se lo tenemos que despreciar. Mire, yo
nosotros lo que le decimos siempre es, mire, tenemos la norma y la norma es contundente, dice que nosotros no podemos recibir absolutamente nada. Entonces, por más que nos duela y por más que sabemos que hay una buena disposición de muchas personas de llevar las naranjitas, de llevar los mangos y todo lo demás, pues desdichadamente nosotros como, desdichadamente no, legalmente tenemos impedimento para recibir ese tipo de dádivas. Usted me dirá, hay una diferencia o la norma hace diferencias entre recibir un saco de naranjas en recibir un carro BM 2020. Ninguna. La diferencia está, la norma a lo que se refiere es a que usted reciba alguna dádiva, algún obsequio o algún regalo. No hace ninguna diferencia en cuanto al monto de la dádiva que se reciba. Ahora, hay una excepción a la norma y la única excepción a la norma es la que está contenida en el artículo número 20 de la Ley contra la corrupción, y esta norma refiere a los obsequios recibidos como gesto de cortesía o costumbre diplomática, cuando van las delegaciones de Costa Rica, qué sé yo, a Guatemala. Esa, en teoría, bueno, y según lo que ha dicho la Procuraduría también, no sería cualquiera de los que va en la delegación, sino el jefe de la delegación quien quien no tendría ningún problema si recibe esa dádiva, porque normalmente, como nosotros lo sabemos, pues no, siempre que hay una delegación que visita otro país, normalmente los esperan con algo que sea representativo del país que se está visitando y cosas en ese sentido. Igualmente, pues tiene un rubro que si ese rubro se pasa, pues se tiene que devolver y todo lo demás, ya ahí eso está regulado perfectamente en la norma. Y además de esto, la otra excepción a la norma es las condecoraciones y los premios de carácter honorífico, cultural, académico, científico. Es decir, que si yo como funcionaria de la Procuraduría concursé y me gané un premio, yo no tendría absolutamente ningún problema en recibirlo según esa norma, ¿verdad? Esas son las dos excepciones que se tiene en el tema de la prohibición para recibir retribuciones económicas o ventajas. Ya prácticamente esos serían los temas que íbamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ir terminando con el tema de la denuncia de actos de corrupción, nada más para que tengamos un conocimiento amplio sobre el tema, como les dije al principio, para ver dónde se pueden interponer y cuáles son los deberes y obligaciones que nosotros tenemos como funcionarios públicos. Bueno, la denuncia de actos de corrupción son medios que son utilizados por los administrados para poner en conocimiento de la administración hechos que se estiman irregulares o ilegales, con el objetivo de instar el ejercicio de competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias depositados en los órganos públicos. Es decir, yo, persona, cualquiera, llámese funcionario público, llámese particular, tengo conocimiento de un posible acto de corrupción y yo voy y me presento a alguna de las instancias y presento mi denuncia. Sin embargo, hay una particularidad entre los administrados y nosotros los funcionarios públicos. Y esa diferencia radica en que los ciudadanos tienen el derecho de denunciar presuntos actos de corrupción de los que ellos conozcan o de los que hayan sido objeto de ellos. Sin embargo, nosotros como servidores públicos no tenemos un derecho, sino que lo que tenemos es un deber de denunciar los presuntos actos de corrupción que nosotros tengamos o que hayamos conocido en el ejercicio de nuestras funciones. La denuncia tenemos que verla como un medio de protección para la gestión pública y para nuestra relación de servicio. Aquí es importante hacer ver de que si nosotros como funcionarios públicos tenemos conocimiento de un acto de corrupción y no lo denunciamos, podríamos estar incurriendo nosotros en un delito también de tipo penal, que sería el incumplimiento de nuestras funciones. Importante aquí es resaltar que igualmente nosotros en la Procuraduría, en las charlas que como les decía, damos alrededor de todo el país, siempre uno de los temas que crea más duda es la confidencialidad de la persona denunciante. Siempre nos dicen
que hay un temor de denunciar exactamente por las represalias que se puedan tomar en contra de ellos si se dan cuenta que son ellos, pues las personas que están denunciando, ¿verdad? Aquí es importante hacer ver de que hay dos normas específicas dentro de nuestro ordenamiento jurídico que garantiza la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante. Y también es muy importante recalcar que esa confidencialidad va a ser desde la interposición de la denuncia y aún después de la conclusión del procedimiento disciplinario, si éste existiera. ¿Cuál es la única forma que el nombre de la persona denunciante se dé a conocer? Es única y exclusivamente ante la orden de un juez y que este juez solicite el dato única y exclusivamente porque lo que se está investigando es un delito contra el honor de la persona denunciada. Es la única forma que nosotros demos a conocer el nombre de la persona denunciada. Nosotros aquí en la Procuraduría de la Ética realizamos toda la investigación. Si tenemos que enviar el resultado de la investigación al órgano que tenga la potestad sancionatoria sobre el funcionario investigado, le enviamos eh, el informe que se emitió, le enviamos el expediente. Sin embargo, el nombre de la persona denunciada no se da a conocer, es confidencial en todo momento. Entonces, esto es importante pues que se conozca que efectivamente esa garantía de confidencialidad pues viene de una ley y que nosotros de acuerdo al principio de legalidad pues estamos obligadas a cumplirla, no solo la Procuraduría de la Ética Pública, sino todos aquellos órganos que realicen investigación por presuntos actos de corrupción o que tengan competencia para realizar investigaciones por presuntos actos de corrupción. Ahora bien, ¿cuáles son esos órganos de control en materia de lucha contra la corrupción a donde yo puedo acudir para interponer una denuncia si tengo conocimiento de un hecho irregular? Bueno, y aquí también nos gusta hacer énfasis exactamente en eso, en que la misma administración tiene competencia para realizar la investigación por un presunto acto de corrupción que se le denuncie. Las auditorías internas también tienen esa obligación de realizar las investigaciones. Igualmente tenemos a la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República y Ministerio Público. Aquí es importante también que cada uno de estos órganos tiene su competencia, pero vamos a ver, independientemente de la competencia que tenga cada uno de ellos, por ejemplo, Contraloría General, que refiere a asuntos que tengan que ver con fondos públicos, de Procuraduría, con cuestiones que tengan que ver con posibles violaciones al deber de abstención. Lo importante que es que la persona denunciante no está obligada a acudir, vamos a ver que, por ejemplo, que sea sobre fondos públicos, la persona no está obligada a ir directamente a la Contraloría General de la República, sino que la persona puede decir, no, voy a ir a la Procuraduría, voy a interponer la denuncia ahí. ¿Qué sucede? Que nosotros como órganos de control, si determinamos que esa denuncia efectivamente no es competencia nuestra, la ley lo que nos dice es que nosotros tenemos que trasladarla a la autoridad competente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente el administrado o el funcionario público que interponga la denuncia no tiene necesidad de conocer exactamente cuál es la competencia de cada uno de los órganos de control. Lo importante es que acuda a alguno de ellos a interponerla y ya entre nosotros, los órganos de control, pues nos vamos a poner de acuerdo para realizar las remisiones respectivas. Hasta aquí estaríamos llegando con la charla. Vamos a partir de este momento a abrir el periodo de consultas. Uh-huh. Permítame un segundito que me las están pasando.
Permítame un segundito, me indica mi compañera que es que las preguntas las hicieron a última hora, no las habían hecho en el transcurso de la charla, entonces permítame nada más un segundo. Sí, bueno, tengo ya aquí la pregunta. Dice, ¿qué pasa o dónde se denuncia si una persona solicita abstenerse con un conflicto de intereses, pero su superior le niega esa abstención indicando que para él no existe? Bueno, vamos a ver. En realidad el procedimiento, como se los indiqué, el procedimiento de abstención está regulado en el artículo 231 y como bien lo dice, yo debo de informar al superior, el superior es el que decide y si no hay motivo o no procede, el funcionario continúa conociendo. Ya ahí habría que analizar exactamente cuál es la situación específica y en determinado momento, pues lo que habría que investigar es, vamos a ver, investigar, no, a veces es difícil contestar este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque yo no me podría referir o no podría externar en realidad una respuesta concreta sobre esta situación que me están consultando. Recordemos que, bueno, el superior es el que va a decidir, pero el superior debe decidir con base al análisis de la situación que se le está presentando en ese momento, ¿verdad? Y él va a decidir, se supone que en teoría, la decisión que va a tomar ese superior, pues va a ser con base a derecho, exactamente, realizando un análisis profundo de la situación que se le está presentando en ese momento. Ahora, también aquí hago un paréntesis, ¿por qué? Porque también este procedimiento hay que tomar en consideración que también, y no creo que sea el caso que me están consultando, por supuesto, pero nada más lo quiero traer a colación, que muchas veces el funcionario público no quiere hacerle frente a alguna situación y presenta una causal de abstención X, que efectivamente cuando es analizada por el superior inmediato, pues se denota que efectivamente la causal no existe, ¿verdad? Entonces, como le digo, eso es una situación específica, pues que sí habría... Ah, no puedo, me fui. ¿Ok? Como les estaba diciendo, son situaciones que hay que revisar una por una y efectivamente pues valorar si ese motivo de abstención era procedente o no. Bueno, la situación independientemente como lo hablamos ahora, pues lógicamente que sería lo prudente sería presentarlo ante la misma administración, pero como les digo, cada situación hay que analizarla una por una. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué sucede cuando un superior jerárquico
no tramita adecuadamente la denuncia que le plantea un inferior jerárquico o decide archivarla. ¿Cómo se puede proceder y qué consecuencias acarrea? Bueno, vamos a ver. Tal y como lo dice la norma, la misma administración pues está facultada para realizar las investigaciones por presuntos actos de corrupción. En teoría, pues cada una de estos órganos de control pues tiene que llevar a cabo investigaciones objetivas, recabando las pruebas necesarias para resolver las denuncias. Es inevitable que, por ejemplo, aquí en la Procuraduría de la Ética Pública, si ingresan 350, 400 denuncias al año, pues yo no les voy a decir que muchas de ellas al final terminan archivadas, exactamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque exactamente muchas veces las denuncias llegan, ingresan y de momento a usted le plantean los hechos y usted dice, sí, efectivamente podría haber una falta ética aquí. Sin embargo, ya cuando usted trae toda la prueba, sea documental, sea testimonial, al final usted llega y identifica que efectivamente pues la presunta falta no se cometió y termina con una desestimación. De ahí que efectivamente, pues como les digo, igual esta pregunta pues está un poco pues difícil de poder contestársela efectivamente. Porque igualmente, vamos a ver, realizar una segunda revisión de lo denunciado, pues prácticamente no se podría. Ahora, si hay indicios suficientes por parte de la persona de que efectivamente, pues de alguna forma, vamos a ver, si la persona que interpuso la denuncia efectivamente sabe que hay pruebas contundentes que efectivamente podrían determinar que hay que hay una situación violatoria de la ética pública o de las normas, pues podría plantear la situación ante alguno de los órganos de control, podría ser ante la misma Procuraduría de la Ética Pública para, pues de alguna forma, pues activar una investigación en ese sentido. Pero en realidad, nosotros hasta el momento, como les digo, no hemos tenido conocimiento de una situación de esas, de que se haya presentado alguna denuncia aquí en razón de que la administración o algún órgano de control no realiza las denuncias o no analiza bien las denuncias que se le presentan. De hecho, pues hay un procedimiento que es el que se tiene que respetar, que está regulado en el reglamento de la ley contra la corrupción para realizar este tipo de investigaciones y eso sería lo que yo podría acotarle en ese sentido. ¿Qué procede en el caso de las donaciones a instituciones públicas? Bueno, eso es uno de los mecanismos exactamente que existen en la legislación para evitar las que no se hable de dádivas exactamente, pero igualmente estas donaciones pues tienen que estar reguladas a nivel interno en cada una de las instituciones, tiene que haber un reglamento sobre las donaciones que va a indicar exactamente cuál es el procedimiento que se debe de seguir para recibir las donaciones. Me dicen que tenemos más consultas. Nos regalan nada más un segundo para que me entreguen las demás consultas. Nos consultan aquí, dice, en cuanto a la prohibición, por ejemplo, un abogado que trabaja en el Estado podría representar a su hijo que labore también para el Estado en un proceso que sea
contra la administración. Igualmente, voy a remitirlo a la Ley de Salarios de la Administración Pública, el artículo 34. Como les explicaba al principio, en realidad nosotros por el momento no podemos referirnos tanto al tema de la dedicación exclusiva y la prohibición, porque en realidad pues es muy poca la jurisprudencia administrativa que hay al respecto y lógicamente pues nosotros tenemos que respetar en todo momento la posición que tenga la Procuraduría General de la República. Cuando la Ley de Salarios de la Administración Pública en el artículo 34 habla de las excepciones y fueron las que vimos ahora, que sean en centros de enseñanza superior, que sea para la atención en los asuntos que sean parte del funcionario afectado, su cónyuge, compañero o compañera. Sin embargo, la misma norma dice en tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo, pero tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o poder del Estado en el que se elabora. Dice, favor aclarar el segundo punto de las dos únicas excepciones del pago de exclusividad que menciona cónyuge, compañera o compañera. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de compañero o compañera, estamos hablando de los convivientes. Sabemos que en estos momentos nosotros tenemos matrimonios, pero también tenemos convivientes. Entonces, cuando hablamos de compañera o compañera, es exactamente a lo que nos estamos refiriendo, perdón. Nos dice aquí, ¿qué limitantes tiene la confidencialidad? Bueno, la identidad de la persona denunciante, tal y como se los dije ahora, será confidencial desde la interposición de la misma denuncia y aún después de la conclusión del procedimiento disciplinario. Recordemos que la única forma en que los órganos de control den a conocer el nombre de la persona denunciante es ante orden judicial, pero esa orden judicial tiene que emanar o tiene que provenir más bien de un expediente que refiera a un delito contra el honor de la persona denunciada. Esa es la única excepción que se hace con el nombre de la persona denunciante. Vamos a ver, nos hacen preguntas un poco, en realidad, que se tornan difíciles de responder. Dice, en un procedimiento administrativo, el órgano decisor decide exonerar al funcionario a pesar de existir prueba contundente que demuestra la culpabilidad, procede a denunciar ante la Procuraduría de la Ética Pública. Miren, yo lo único que les puedo decir es que usted, si usted considera de que podría haber inmerso un posible o podría haber una posible violación a las normas éticas en esa conducta, pues usted está en todo su derecho de denunciarlo. Ya iba a depender de la investigación, si nosotros la activamos o no la activamos, pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, cualquier persona puede interponer una denuncia si considera que podría haber algún posible acto de corrupción. Dice, si se denuncia, ¿existe algún mecanismo de protección para el denunciante si en la institución toman algún tipo de represalia? Pues lógicamente, vamos a ver, todas las administraciones saben que pues el mecanismo es el medio que nosotros, la denuncia es el mecanismo que nosotros tenemos para darnos cuenta de los posibles actos de corrupción que se estén presentando dentro de las instituciones públicas. Sabemos que desdichadamente en algunas instituciones pues esta situación se podría presentar de que una persona que denunció alguna conducta indebida, pues se tomen represalias contra él en ese sentido, pero ya la Sala Constitucional pues ha dicho que lógicamente ese tipo de represalias no se pueden tomar jamás contra las personas que funcionan estos presuntos actos de corrupción. Inclusive hubo un caso de un funcionario que lo habían destituido inclusive de su trabajo y la Sala Constitucional pues ordenó su reinstalación en ese sentido. Dice, la otra consulta, ¿es obligatorio agotar un proceso de denuncias a lo interno de la institución antes de optar por poner una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública? No, no es necesario. Como les dije, están
de los órganos de control que hablamos, la misma administración, las auditorías internas, la Contraloría, la Procuraduría, el mismo Ministerio Público, es ante las instancias que usted puede interponer estas denuncias. Normalmente, y nosotros lo sabemos, vamos a ver, cuando una situación se presenta dentro de una institución X, normalmente la persona que tiene conocimiento de esos presuntos actos de corrupción prefiere poner la denuncia ante un órgano externo, es decir, prefiere venirse para la Procuraduría de la Ética Pública, si es el caso de una violación a las normas éticas o a la Contraloría General de la República, si son fondos públicos, antes de interponerla ante la misma institución donde labora. ¿Y por qué lo hace? Porque exactamente, y viene muy de la mano con la pregunta anterior, porque muchas veces pues hay ese temor, ¿verdad?, de que se vaya a tomar algún tipo de represalias contra él. Pero contestando específicamente su pregunta, no, no es necesario agotarla a lo interno para poder acudir a la Procuraduría de la Ética. Usted puede acudir directamente a la Procuraduría de la Ética. Nosotros no le vamos a decir, mire, primero tuvo que haber acudido a la administración. No, puede acudir perfectamente directamente a la Procuraduría de la Ética Pública. No sé si tenemos más consultas. Una pregunta que está relacionada igualmente con las anteriores, dice, si se denuncia, aparece persecución de parte de la institución, ¿la Procuraduría tiene algún mecanismo de protección contra el denunciante? Eh, Vamos a ver, tendría que analizarse aquí a lo interno de la institución para ver cuál es la situación que se está presentando realmente y cuáles son las medidas que podría tomar de alguna forma la Procuraduría de la Ética Pública. El nepotismo es una práctica válida en la administración pública. ¿Tiene ética esta práctica? Por supuesto que no, por supuesto que no. Sabemos que no es válida en la administración pública, ni es ética tampoco. El nepotismo en realidad pues es la facultad que tiene aquella persona vamos a ver, con la potestad de nombrar para nombrar a sus familiares en una administración pública. No es válida, lógicamente, pues recordemos que lo que se quiere es que a la función pública lleguen las personas que tienen mérito para que sean nombradas de acuerdo a sus méritos y no de acuerdo a sus padrinazgos, como decimos nosotros, a lo interno de la Procuraduría de la Ética Pública. Dice, un funcionario con dedicación o prohibición que se dedica a la fotografía como hobby y es contratado para una boda o un baby shower un fin de semana, ¿es eso antiético? Mire, igualmente, como lo dijimos, nosotros no nos podemos referir a situaciones concretas, a lo único que lo puedo referir es a que recordemos que la dedicación y la prohibición, ambos regímenes de lo que hablan es sobre la prohibición que tenemos nosotros de ejercer profesiones liberales. Habría que empezar por hacer un análisis de si la fotografía o la preparación o la formación que esta persona tenga en fotografía constituye o no una profesión liberal. Como les digo, son casos específicos a los que nosotros pues no nos permiten referirnos. Dice, en el caso de la dedicación exclusiva, la persona podría realizar alguna actividad no relacionada con su profesión y por ende no relacionada con las funciones que ejerce en la institución. Pues en teoría, así como estaría planteada, no habría ningún problema. El asunto es que también aquí lo que hay que cuidar es los conflictos de intereses, ¿verdad?
con quién está, qué está haciendo, con qué lo está haciendo, porque no es solamente violentar la educación exclusiva por el pago que se recibe, sino que también tiene que ver con el asunto de los conflictos de interés. Dice, la confidencialidad también tiene algunos límites en su proceso. Es decir, si una causa está abierta, muchas veces se puede conocer el denunciante por aspectos legales. Vamos a ver, por lo menos en la investigación administrativa, la confidencialidad no tiene, o sea, vamos a ver, como lo vimos, la única excepción para que el nombre de la persona denunciante se pueda dar es exactamente eso, ante la orden de un juez y cuando esté involucrado un delito contra el honor de la persona denunciante, nada más. Después de ahí, todas las solicitudes de información que se realicen, todas las gestiones que se realicen dentro del expediente, pues en todo momento se tiene que resguardar la confidencialidad de la persona denunciante. Me indica mi compañera que tenemos todavía unas consultas más. Me regalan unos segunditos. Dice, si tengo una empresa familiar, ¿me puede contratar mi institución? Bueno, es que vamos a ver. Ahí lo que tendríamos que analizar es todo el análisis, o sea, lo que se tendría que hacer es todo el análisis de de la contratación, ¿verdad? Si usted va a participar en esa contratación, si usted tiene de alguna forma decisión sobre esa contratación, ese es el análisis que habría que hacer, ¿verdad? Vamos a ver, muchas veces estas consultas se tornan un poco difíciles porque como se los explico, nosotros no podemos entrar a referirnos a situaciones concretas, pero el asunto es que lo que hay que medir es exactamente eso, que no se presente un conflicto de intereses. Si usted es la persona que va a decidir sobre esa contratación, recordemos que, bueno, todo el proceso de contratación, cómo es que se lleva a cabo, desde el principio usted tiene los oferentes. Y entre esos oferentes usted ve que hay una empresa que es de su familiar, tal y como lo hemos visto, lo que procede ahí es apartarse del conocimiento de esa causa, haciendo ver exactamente eso, que una de las empresas participantes pertenece a uno de sus familiares. Me indica mi compañera que estas son las consultas que tenían. Si es así, les agradezco la atención. Yo sé que pues el tiempo es muy corto, en realidad los temas son muy amplios, tratamos de sintetizarlos lo más que pudimos, pero en realidad se requiere más tiempo, nosotros lo sabemos. Eh, de esa forma, pues no queda más que agradecerles la atención que nos prestaron y en estos momentos le doy el pase entonces a doña Tatiana. Muchas gracias, doña Evelyn, por su videoconferencia. Sin duda alguna, tanto la primera videoconferencia como esta segunda son un complemento para las acciones que como comisiones debemos realizar como un esfuerzo preventivo de la corrupción y el fomento de una cultura que predique con el ejemplo de probidad. Debemos ser consecuentes con nuestros derechos y deberes como servidores públicos. Agradecemos nuevamente a la señora Vera Solís del Sistema Nacional de Ética y Valores, a los coordinadores y funcionarios de las comisiones y unidades de ética y valores, a los funcionarios de la UNED y de la Comisión Institucional de Ética y Valores y las personas que se enlazan por este medio. La presentación queda colocada en la transmisión con un enlace, igual que la evaluación de la conferencia con un código QR. Los invitamos a estar pendientes del ciclo de conferencias sobre ética y valores en la función pública año 2020. De esta manera damos terminada la actividad. A todos los presentes, muchas gracias por su participación.